Invitación, la hospitalidad de CUEC Veracruz. Y bueno, pues siguiendo un poquito el lineamiento que bueno, pues se ha comentado a lo largo de la tarde, yo sí de plano me voy a salir de derecho aduanero. Ya lo vimos en concreto, ya vimos por ahí algunos aspectos filosóficos, pero realmente lo que yo pongo en consideración de ustedes el día de hoy es esta obra. Yo vengo para presentar mi obra que se llama Ensayos Constitucionales. Esta obra, digamos que no es homogénea en sí misma, es decir, no tiene una temática única, sino que se compone de diversos trabajos, de diversos postulados, que bueno, pues cada uno de ellos, son 9 en total, pues le da para un ensayo, pero lo que sí es importante mencionar, que estos ensayos tienen una raíz constitucional. Es justamente de ellos donde se desprende el estudio de cada uno de ellos, y entonces, bueno, pues hacemos algunos planteamientos que consideramos importantes desde el punto de vista de nuestro derecho contemporáneo, es decir, lo que estamos viviendo o bien aquello que tenemos por vivir. Son, insisto, diferentes postulados, algo que estamos proponiendo a lo largo de estos 9 trabajos, que bueno, pues ojalá que se den la oportunidad de conocer. Aquí hablamos, en primer lugar, por ejemplo, vamos a tener un primer trabajo, un primer ensayo en donde abordamos el tema de la jurisprudencia. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado, la jurisprudencia, pues en sí misma, ¿qué es? Y pues hay veces que nos vamos un poquito al terreno de la construcción de la misma, porque, bueno, pues de acuerdo a lo que hemos conocido en las facultades de Derecho, pues nos dicen, tal vez la jurisprudencia, pues es el resultado de 5 ejecutorias en un mismo sentido por ninguna que se le oponga. Eso sí podría ser jurisprudencia, pero hay veces que nos cuestionamos de otra forma y nos decimos, sí, pero ¿qué contiene? Y entonces hay veces que decimos, pues contiene la interpretación, o bien una definición antigua en donde decimos, la jurisprudencia es la ciencia del derecho. Sí, probablemente es todo ello, pero realmente el tema de la jurisprudencia va todavía mucho más allá. En esta obra lo que pretendo hacer es proponer alguna clasificación. ¿Cuál es la fuente de la jurisprudencia? Nos decimos, bueno, pues sí, la fuente de la jurisprudencia pues es la ley de amparo. La ley de amparo ahí tenemos, pero es la manera de construirla. Ahí vamos a tener, la ley de amparo nos va a dar únicamente una manera estructural, pero no nos va a dar su contenido. El contenido lo debemos apreciar de diversas fuentes. Bueno, tenemos nuestra fuente, que es la ley de amparo, pero además tenemos nuestra ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional. O sea, acciones de inconstitucionalidad y además controversias constitucionales. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar ahí? O encontrábamos antes de la reforma del año pasado, el precedente. Ya encontrábamos ahí el precedente judicial que es traspolado justamente a la ley de amparo. Pero bueno, el postulado que traemos en este ensayo, en este trabajo como tal, es el siguiente. Partimos de una clasificación de la jurisprudencia en 2 ramas. La primera, como ya lo mencioné, es estructural, que nos la va a dar la propia ley, cómo se va conformando. Y la segunda es la esencia misma, o el contenido de ella. Y de aquí derivamos algún criterio de clasificación también. Y entonces abordamos, o lo que proponemos en esta obra, es abordar la jurisprudencia desde el punto de vista de su esencia, considerando que esta es interpretativa, es integradora, es confirmatoria, y también encontramos una clasificación muy interesante en torno a la jurisprudencia temática. Esta jurisprudencia temática realmente viene a ser una creación de la propia jurisprudencia. Entonces, bueno, pues en términos muy sencillos, podríamos entender la jurisprudencia interpretativa, ya que estamos hablando también de interpretación de normas, es justamente aquella que se encarga de desentrañar el sentido que tiene una determinada normatividad. Hay veces que nosotros leemos, vemos cuál es el enunciado normativo, pero hay veces que la jurisprudencia viene y nos dice que no es eso, que debemos entenderlo de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque hay muchos sistemas de interpretación. Hablamos de una interpretación literal, una interpretación, una teleológica,
alguna que sea sistemática, confrontación entre diversos preceptos, entre otras cuestiones. Entonces ahí ya tenemos un rasgo no de construcción, sino de esencia misma de le llamamos una decisión jurídicamente relevante que resulta obligatoria para determinados tribunales, únicamente tribunales, no otras autoridades. En segundo plano, vamos a tener una jurisprudencia que se llamaba anteriormente contradicción de tesis, pero de acuerdo a la reforma constitucional del año pasado, tenemos un tránsito interesante aquí, y entonces, bueno, pues ya vamos a tener una jurisprudencia que básicamente radica en lo mismo, pero que se llama contradicción de criterios. Una contradicción de criterios en donde se van a encontrar jurisprudencias de diversas clases, y bueno, pues se va a determinar en primer lugar si existe o no existe una contradicción, y existiéndose, esta se tiene que resolver. Y ese es justamente el producto final. Eso es lo que se nos va a dar como jurisprudencia. Aquí también como una nota relevante, como algo muy importante, podríamos destacar el hecho de que en la actualidad en nuestros sistemas de consulta del Semanario Judicial de la Federación podemos consultar las sentencias. Podemos consultar la sentencia completa para ver en realidad cuál es el contexto, es decir, qué fue lo que se resolvió ahí. Y esto lo digo por lo siguiente: hay veces que al momento de juzgar, pues hay la duda. Los jueces deben resolver cualquier controversia que se someta a su consideración, aún ante ausencia o insuficiencia de la ley. Y entonces hay veces que le corremos por la jurisprudencia, decimos la que salga, ya sea para dictar a favor o ya sea para dictar en contra, pero en realidad en muchas ocasiones no entendemos, o el contexto de ese criterio es completamente diferente a lo que se está resolviendo. Y esta parte, la parte argumentativa, entonces constituye realmente una parte muy rica de la propia jurisprudencia. Es importante, insisto, conocer esta fuente, que es sumamente importante. En tercer lugar, hablamos de una jurisprudencia que llamamos confirmatoria, que podemos entender en dos sentidos. El primero de ellos es una especie de interpretación también que confirma el sentido literal de alguna norma, el sentido literal de algún contenido. Bien, creo que ya se alejó un poquito. El sentido literal del contenido, pero también partimos aquí de otra clasificación jurisprudencial y encontramos la jurisprudencia vigente y la jurisprudencia histórica. La vigente, que parte de la quinta época hasta la que estamos viviendo en la actualidad. Entonces todo está. Pero ¿quién generó la jurisprudencia? Pues algunas salas que ya desaparecieron. Por ejemplo, esto debido a alguna reestructura que tuvo el Poder Judicial de la Federación por allá cuando entró al poder el presidente Ernesto Zedillo, que dentro de lo primero que hizo fue reestructurar la Corte. Pero la jurisprudencia que emitieron esos órganos es válida, no es válida, es vigente, no es vigente. Podríamos decir que sí, hasta en tanto no haya sido superada. Entonces, en la medida que no es superada, insisto, de quinta época a la 11ª, vamos a encontrar esa jurisprudencia vigente, y la más reciente en algunas ocasiones tiende a confirmar que son vigentes esos criterios del pasado, y por ello la consideramos de esta forma. Y finalmente, la jurisprudencia temática que les comentaba, que es una creación realmente de la jurisprudencia. Esta jurisprudencia temática se dice que es una abstracción constitucional, de tal manera que lo que contiene esta jurisprudencia es como si se tratara de la Constitución misma. Hace un rato se hablaba de categorías sospechosas, entre otros aspectos que nos son dados. Esos elementos son dados justamente por este criterio. ¿Qué implica la jurisprudencia temática? Que una porción normativa en cualquier sistema jurídico que se encuentre, en cualquier código civil, en cualquier código procesal, va a ser inconstitucional. Eso es lo que nos determina. Esta norma es inconstitucional en el Código de Veracruz, lo será en el de Tamaulipas, en el de Michoacán, en el del Estado de México. A donde quiera que encontremos esa norma, va a seguir surtiendo exactamente el mismo efecto. Un ejemplo que
está muy a la mano, muy de moda, digamos, al día de hoy, es el tema del matrimonio. El tema del matrimonio y las discusiones que hay en torno a si es posible considerar o que las legislaciones establezcan el matrimonio igualitario. Entonces hay un criterio, por ejemplo, que nos dice que aquellas normas que por una parte digan que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, o que por el otro lado digan que el matrimonio es para procrear, son inconstitucionales. Y a eso se refiere justamente la jurisprudencia temática, es abstracción constitucional. Y ya como colofón a esta clase de jurisprudencia, podríamos decir que cuando se encuentra en contradicción de tesis una jurisprudencia temática con cualquiera otra, es improcedente la contradicción, y así se declara porque debe prevalecer justamente la temática. Esto es a grandes rasgos la clasificación que proponemos en esta obra de ensayos constitucionales en torno a este tópico especialmente. Por lo demás, pues la jurisprudencia desde el punto de vista estructural, como ya lo comenté, no lo da la ley de amparo. Anteriormente todavía se aborda en esta obra la jurisprudencia por sustitución, por ejemplo, y entonces en la actualidad vamos a tener una jurisprudencia por precedente obligatorio, una jurisprudencia por contradicción de criterios y finalmente una reiteración que queda únicamente en la actualidad a cargo de tribunales colegiados. Pues entonces, digamos que este es un primer ensayo. Bueno, no los voy a abarcar todos, ¿verdad? También porque no terminaríamos. Pero al inicio de esta jornada, el doctor Juan hablaba del amparo, y bueno, pues los aspectos prácticos que podemos encontrar dentro del campo del derecho aduanero. Pero bueno, pues, el amparo, digamos que tiene una extensión mucho mayor. Yo he creído que para entender un poquito el amparo hay que conocer tal vez también un poquito de su historia. ¿Cómo surge el amparo? El amparo surge, y hay una discusión también aquí si fue en México, si no fue en México, esto porque, bueno, pues surge en la Constitución yucateca que entró en vigor en 1841. Ahí es donde, con las ideas de Manuel Crescencio Rejón, Pedro Pérez, Darío Escalante, estos tres políticos, bueno, pues tienen a cargo el proyecto de elaboración de la Constitución yucateca. ¿Por qué hablamos de una Constitución yucateca? Porque la península completa, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, se habían separado de México por una razón, porque entraron en vigor las 7 leyes constitucionales de 1836 de corte centralista. La condición de la República o la condición de la península para reintegrarse a México era justamente que se volviera al federalismo. Bueno, surge la Constitución en 1841. Para 1847 hay un intento de volver al federalismo mediante la discusión de una nueva Constitución, pero al tener la invasión norteamericana en pleno apogeo en ese momento, se determinó por parte del constituyente, restaurar en sus términos la Constitución de 1824, e incrustar el voto particular de don Mariano Otero, que al día de hoy se le conoce como relatividad. Y es entonces, en este punto importante, cuando el amparo se federaliza, particularmente en los artículos 101 y 102 de la Constitución, pero ya de la de 1857. Es cuando ya tenemos, pero mediante este voto particular ya lo tenemos federalizado. ¿Qué es lo que, o qué era lo que se protegía, cuál era la intención del amparo? Proteger a los ciudadanos, proteger a las personas frente al abuso de las autoridades, frente al abuso de los actos de autoridad. No era tanto el hecho de proteger garantías individuales que no se conocían como tal en aquel momento, sino realmente la protección de los derechos del hombre, decía incluso la Constitución del 57. Esa realmente fue su finalidad. Vienen las leyes reglamentarias, la de 1861, posteriormente la de 1869, que viene a ser un parteaguas en el amparo judicial. Pero bueno,
A final de cuentas, Ignacio Burgoa nos dice que el amparo es la institución jurídico-procesal más importante de nuestro sistema jurídico, él dice que es la gloria jurídica nacional. Probablemente sí. En este aspecto, y es a donde va el ensayo que estamos proponiendo también, es que el amparo en su origen, por ejemplo, no exigía la acreditación de un interés jurídico. Tampoco existía alguna noción del interés legítimo. El amparo como tal se fue haciendo a lo largo de su historia sumamente técnico, sumamente complejo y muy poco asequible. No cualquiera podía llevar algún amparo, incluso también, ¿por qué no decirlo? Cuando llevamos amparo en la escuela, pues realmente es una de las materias más complicadas. El amparo sí fue muy importante y les decía, el tema central es el impacto que tuvo en otros países, particularmente en Latinoamérica, con diferentes modalidades, pero algunos países como Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Honduras, entre otros, implementaron algunos mecanismos. ¿Qué es lo que ocurre aquí haciendo alguna comparación? Que algunas legislaciones que fueron influenciadas por nuestro amparo lo desarrollaron en mayor medida, porque en otras legislaciones encontramos, por ejemplo, algo similar a lo que se contempla actualmente en la ley de amparo, que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que para nosotros fue una cuestión novedosa hasta la entrada en vigor de la ley vigente el 3 de abril de 2013. Esto no lo conocíamos, pero bueno, viene finalmente la reforma constitucional de 2011, y ahí, pues lo que vamos a encontrar, pues es ya un amparo completamente diferente, que al final del día me parece a mí que es la finalidad, o que es algo muy bueno, porque a pesar de que nuestro amparo de alguna manera sigue siendo técnico, sigue siendo muy técnico, tiene apertura para nuevas figuras. Tiene apertura para nuevas figuras que son muy relevantes o que son muy importantes. Por ejemplo, la incrustación del interés legítimo, de muy difícil comprensión todavía al día de hoy. Pero si hacemos, por ejemplo, algún ejercicio, nos dice la propia ley de amparo que el interés simple no se puede argumentar como un interés legítimo. El interés simple, digamos que no es relevante. Pero ¿qué hay, por ejemplo, con el amparo que promovió una barra de abogados por la omisión legislativa de la emisión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Eso se fundó en un interés simple, sin embargo, fue atendido. Si tomamos en cuenta la sumatoria del interés jurídico legítimo y simple, pues tal vez volvamos al punto inicial del amparo, en donde no se exigía esta clase de interés. Este también es punto de discusión, si tenemos un amparo colectivo o no lo tenemos. Esto derivado de la modificación, de la nueva regulación que tenemos entre las partes en el juicio de amparo, cuando la parte quejosa puede argumentar ser titular de un interés jurídico o uno legítimo, y este legítimo puede ser individual o puede ser colectivo. Y simplemente con esta modificación, pues nuestro amparo pues ha tenido una modificación que me parece realmente muy positiva, porque había actos de autoridad que no eran tutelados mediante esta figura, no tenían esa protección. Y ni qué hablar, por ejemplo, siguiendo el lineamiento de las partes, cuando se contempla la posibilidad de que los particulares, no todos, algunos particulares, puedan tener la calidad de autoridad responsable dentro del amparo, llamado autoridad por equivalencia, que hay resistencia en cuanto a esta figura porque se dice que no tiene una base constitucional. Y esto es cierto. Si revisamos el artículo 107 de la Constitución, no vamos a encontrar esta posibilidad, pero en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ahí sí lo encontramos. O sea, no es que sea inconstitucional, no se prevé en la Constitución, pero esta figura sí es convencional, y también eso lleva a otro de los ensayos que les voy a comentar. Entonces, además de estas figuras, la incorporación de la apariencia del buen derecho en la suspensión del acto reclamado, darle también a la suspensión, dependiendo
de la naturaleza del acto, la posibilidad de restitución, caso de las vacunas, por ejemplo, caso de las vacunas en contra de COVID, temas de educación, entre otros. Y una figura también, entre otras, que bueno, pues también son creadas, el amparo adhesivo, que también creo que es una bondad. Realmente el amparo como tal, creo que se está enfilando hacia nuevos rumbos, creo que vamos en este aspecto muy bien, solamente creo que debe ser un poco menos técnica esta figura. Y bueno, para no cansarlo rapidísimo, los controles. El control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, que van muy de la mano también con otro trabajo, un trabajo que estoy perfilando también actualmente, que es el derecho de acceso a la justicia. En el artículo 133 de nuestra Constitución vamos a encontrar un enunciado, y este enunciado nos dice, después de referir una aparente jerarquía del orden jurídico mexicano, nos dice que los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, tratados y leyes emanadas del Congreso, por más disposiciones que haya en las constituciones de sus estados y en sus respectivas normas. Eso es lo que establece. Entonces, esto podría entender que teníamos un control constitucional, un control difuso de constitucionalidad entre los jueces. Sin embargo, vinieron las interpretaciones confrontando este 133 de la Constitución con el diverso 103. Y entonces se nos dice que la interpretación sistemática confrontada de estos preceptos constitucionales nos va a dar pauta a considerar que solamente los tribunales de la Federación van a tener competencia para controlar la Constitución. Y vamos a tener entonces ese control concentrado. ¿El control concentrado cómo se ejerce? Bueno, pues hay un órgano judicial que se encarga de ese control, el Poder Judicial de la Federación. ¿Y cómo lo controla? Mediante el amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, justicia electoral, entre otros. Ese es un control concentrado porque le corresponde a un órgano específico. Sin embargo, viene la reforma constitucional de 2011 nuevamente, y tenemos creo yo que fue una sacudida muy importante al orden jurídico nacional, porque ahí se va a establecer ya en el artículo 1 constitucional no un otorgamiento de garantías individuales. Ya el Estado no nos otorga garantías, sino que ya reconoce la existencia de derechos humanos. Pero no solamente los derechos humanos que se prevén en la Constitución, sino también aquellos que se prevén en tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte. Pero viene otro enunciado también muy importante que dio para muchísimos estudios, cuando tenemos que, nos dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar esos derechos, y nos habla de los principios: universalidad, transversalidad, progresividad, entre otros. ¿Y esto qué implica entonces? En principio, ¿qué implica? Que los jueces, ahora sí, los jueces y todas las autoridades deben observar lo que diga la Constitución, no deben contradecirla. Todos los actos de autoridad, en consecuencia, en virtud de este control difuso de constitucionalidad, deben ver o deben velar por la regularidad constitucional de cada uno de los actos que están emitiendo de manera cotidiana. Esto no es una facultad, esto no es un favor, porque la Constitución nos dice que tienen la obligación de promover, proteger, respetar. Pero digamos que este tema no queda únicamente aquí, porque tenemos también, o pertenecemos, estamos inscritos en un sistema interamericano de protección de derechos humanos. Y entonces también debe haber una regularidad, no solamente hacia la Constitución, sino también hacia la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué nos dice Eduardo Ferrer MacGregor en este sentido? Parece que nos explica de una manera muy sencilla cómo o cuál es este control de convencionalidad. Y él nos dice que este control no es otra cosa que un examen de compatibilidad entre el orden jurídico interno, incluyendo la Constitución,
y la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces nuestras autoridades, además de ser constitucionales, deben ser convencionales, incluso al día de hoy. Este es un tema que, insisto, va muy ligado con el derecho de acceso a la justicia y otro más que habla de las restricciones constitucionales. Pero bueno, decíamos, aquí nos podemos pasar mucho rato. Y finalmente hay un trabajo, un ensayo que viene aquí acerca de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de México. ¿Por qué es tan relevante tener un órgano o una sala constitucional? Porque, bueno, hablamos de fortalezas y hablamos de debilidades. El hecho de contar con un tribunal constitucional a nivel local implica, de alguna forma, de una manera aunque sea mínima, pues tener o ganar un poco de soberanía respecto de la federación, porque vamos enfilados nuevamente, quieras o no, hacia un centralismo en la medida que los estados están dejando facultades a la federación. Entonces, cada vez perdemos más soberanía. Esto es importante, un tribunal constitucional a nivel local la fortalece. Y también, bueno, aquí les juro que sí lo menciono, si no me creen pueden comprar la obra y lo pueden constatar. El pionero en un tribunal constitucional a nivel local es justamente el estado de Veracruz. Si no me equivoco, por ahí del año 2000 es cuando se implementa la sala constitucional en esta entidad federativa. Pero además tienen una bondad adicional, esto sí no lo estoy diciendo aquí, les aclaro, una bondad adicional que tienen una ley muy buena. Tienen una ley de control constitucional a nivel local en donde sobresalen, por ejemplo, las figuras, obviamente, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, pero lo que llama la atención es que tienen algo muy similar a lo que es propiamente la figura del amparo. Un amparo a nivel local, que bueno, pues me parece que es muy bondadoso. ¿Perdón? El amparito jarocho. El amparito jarocho, muy bien, bueno, no sabía, pero así le vamos a poner el nombre. Sí, entonces, esta ley creo que puede ser también un modelo o una punta de lanza hacia otras entidades federativas. En el caso de la Sala Constitucional del Estado de México, ¿de qué conocemos? Les comparto, formo parte de la Sala Constitucional. Conocemos de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales y de recursos en donde se inaplique alguna norma por control constitucional, nada más. Pero bueno, a resumidas cuentas, creo que es una obra que puede ser de muchísima utilidad, porque también creo que nos puede ayudar a visualizar algunas situaciones nuevas dentro del constitucionalismo mexicano. Para rematar y por no decir algo, tenemos aparentemente una división de poderes o separación de funciones. Y nuestra Constitución, nuestro gobierno, el gobierno para su ejercicio es ejecutivo, legislativo y judicial. Y decimos que ese es nuestro sistema de pesos y contrapesos. Pero podemos voltear un poquito a la vista y vamos a encontrar otros organismos que no pertenecen a ninguno de esos tres poderes y sin embargo ejercen también actos de autoridad. Banco de México, Instituto Nacional Electoral, órgano garante de transparencia, Instituto Federal de Telecomunicaciones, etc. Entonces, realmente como que habría que reanalizar. Y ya punto final, ahora sí en serio, tan es así que el amparo actualmente procede dentro de los supuestos previstos en el artículo 107 de la ley. Tenemos que el amparo procede en contra de actos de la COFETEL, del IFETEL, pero además mediante una jurisprudencia también nuestro amparo procede en contra de actos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.